en la computadora. Y bien, vamos a revisar. Bienvenidos a esta semana número 5 del diplomado. eh, Vamos a revisar algunas cositas que tenemos. Tenemos a las orientaciones didácticas de esta semana, la guía del diplomado, dos fichas que se deben llenar, material de apoyo y las orientaciones didácticas para el producto final. Bueno, y segunda instancia que todavía no está, pero mostrándose. Bien, vamos a hacer una revisión un poco rápida sobre lo que se tiene que hacer en esta semana. Lo que tenemos que hacer, la actividad, si hacemos una lectura, es un análisis crítico de la realidad. Esto quiere decir que vamos a hacer ya el parte del producto académico de transformación, el final, PAC. En este módulo se va a hacer esta primera parte del producto académico y a lo largo del módulo 2 se va a ir complementando, módulo 3, módulo 4, etcétera, hasta llegar al último módulo donde el producto académico de transformación final ya va a estar concluido, ¿sí? Entonces se va haciendo gradualmente. Para esta primera parte del producto académico, se debe hacer la lectura de la guía, enseguida la vamos a ver, y llenar la ficha de una mirada introspectiva que está aquí. Vamos a ver cómo se llena esto, que debe tener, ¿sí? Eh, bueno, y todo lo que se tiene que hacer. Y también la ficha número 2, planificación para la reflexión en comunidad, que es otra ficha un poco más pequeña que también debe ser llenada. ¿Sí? Todo lo que está con rojo debe reemplazarse, sobre todo con la herramienta con la que consideren ustedes. Bien, nos da el formato. Entonces tenemos la ficha 1 y la ficha 2 y ya no hay más trabajo. Bien, entonces, como la guía hace referencia a la lectura previa de, del diplomado, aquí está, es esta, la guía del producto académico de transformación de este diplomado, vamos a hacer un análisis y, bueno, lo más importante, lo que nos interesa, revisando un poquito, tenemos el primer momento, segundo momento, tercero y cuarto. En esta oportunidad tenemos que enfocarnos en el primer momento, ¿sí? En este módulo. En el segundo módulo, es decir, en el mes que viene, vamos a hacer esto, luego esto y terminamos con esto para concluir todo el trabajo del diplomado. Bien, pasamos si me permiten, ahora sí, pasamos a compartir lo que va a ser nuestro producto académico de transformación. Bueno, la Universidad Pedagógica tiene algunas características eh, que es importante mencionar. Es una eh, institución un poco en relación al producto, un poco más sui generis, ¿sí? Tiene ciertas peculiaridades, ya que lo que buscamos es la transformación de nuestra práctica educativa a través de lo que se está aprendiendo, en este caso del diplomado. Bueno, con esta primera parte, lógicamente, solamente hemos profundizado y analizado un poco más nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo, pero es importante que sepamos que es la primera parte.
Un poco más de dinamismo seguramente vamos a encontrar en el módulo 2, 3, 4, etcétera, y nos va a permitir ya tener un bagaje de conocimientos más amplio sobre las diferentes estrategias, sobre las diferentes metodologías para poder trabajar y, bueno, poder hacer la selección más adecuada de en la modalidad que se desee trabajar, ya sea esta eh, presencial, semipresencial o virtual. Entonces, nosotros, los maestros, me voy a incorporar en este grupo, trabajamos con seres humanos, con personas. Esto quiere decir que cualquier mejora que nosotros vayamos a hacer en nuestra propia formación profesional va a impactar, va a repercutir necesariamente en los estudiantes. Y al repercutir en nuestros estudiantes, repercute en una sociedad en general. Es por eso que debemos tener este compromiso social y a la vez una conciencia crítica, ¿sí? Esta parte es importante ya que todos los programas, los diplomados, maestrías, eh, especialidades que hace oferta nuestra institución son procesos sistemáticos, ¿sí? Cuya finalidad, objetivo principal es la cualificación profesional para transformar y mejorar la práctica, nuestra práctica educativa, ¿ya? Y aquí es importante ser muy honesto, sincero, con nosotros mismos y, por ende, con lo que vamos a pretender realizar, ¿ya? Nuestro modelo es comunitario, por lo tanto, todo lo que se hace de alguna manera va a beneficiarnos, no solo a nosotros, sino va a tener su impacto en la comunidad. Bien, pasemos a esta parte de lo que vamos a tratar de hacer. Nos vamos a centrar muy especialmente, esto lo voy a subir un poquito, en este primer momento por ahora. ¿Sí? Nuestro primer momento es un análisis crítico de la realidad problemática. Esto, que lo vamos a hacer en este primer módulo, en este primer mes, en el segundo mes, vamos a trabajar el segundo momento que va a brindar como resultado, bueno, la formulación de un problema, esta formulación del problema en el tercer módulo, en el tercer mes, va a concretizarse a través de una propuesta. Es decir, primero hacemos una radiografía, aquí la radiografía, aquí entendemos cuál va a ser nuestro problema, resultado de una correcta lectura de la realidad, ¿no? Luego realizamos en base a esta formulación del problema una propuesta que podamos modificar, una propuesta de transformación. Y aquí están los pasos que se van a ir desarrollando. Y vamos a tener nuestro cuarto mes para desarrollar la propuesta de transformación que la hemos creado aquí. Entonces, un trabajo de 1, 2, 3, 4 meses que van a ser eh, interrelacionados y conectados. Bien, para este primer momento es importante eh, sacar una radiografía, si es que vale el término, de lo que nosotros hacemos en aula, ¿sí? Sabemos y hemos participado seguramente en muchos consejos y seguramente van a compartir conmigo algunas experiencias que a veces eh, son parte de un común denominador que tenemos en los trabajos de aula, ¿no? ¿A qué me voy? Cuando empezó esta, esta pandemia y hicimos una migración a una modalidad de atención muy diferente, saliendo de nuestra área de confort, todo eso, empezamos a ver algunos inconvenientes y en los consejos de maestros, así sean virtuales,
en ese entonces virtuales también se eran mencionados. Vale decir, por ejemplo, en la unidad educativa, la participación de los estudiantes es muy escasa. Las cámaras siempre están apagadas, no hay participación. Las tareas no son subidas a plataforma, se desconectan constantemente. eh, hay mucho ausentismo. Hay estudiantes que están 15, 20 minutos y nunca responden. Muchos de ellos tienen que compartir el dispositivo con sus hermanos, entonces nos dicen eso. Em, los exámenes de la mayoría, como no los conocemos, están saliendo de los que dan, o sea, básicamente perfectos. No hay forma de controlar si realmente están haciendo o no. Eh, Eso es lo que salió en los consejos y entre otros más, obviamente, salió eso en la modalidad virtual. En la modalidad presencial, ¿qué es lo que siempre suele ocurrir cuando los maestros estamos conversando y llegamos a consejos y se socializa los problemas que se tienen? Que los chicos no hacen las tareas, que se les da una segunda oportunidad y siguen sin hacer la tarea, que no presentan cuadernos, que no atienden en clases, que, que están muy distraídos, o sea, un montón de excusas que colocan los estudiantes para no cumplir con sus actividades, ¿verdad? Ya, ahora, tenemos que hacer nosotros una, para este primer momento, hacer la radiografía, ¿sí? De todos y hacer un listado, vamos a ponerlo así, aquí un listado de todos los factores que afectan. Tenemos factor uno, factor 2, tenemos factores en contra, tenemos factores que no sabemos cómo tomarlos, ¿sí? Factores muy particulares y escasos, oh, perdón, que hacen diferentes, ¿ya? Este conjunto de situaciones problemáticas que se presentan, de conflictos, de problemas que tenemos, en algún momento hay que pensarlo ya con, como les digo, ya con algo de criterio, en algún momento va a ser parte de un problema que el siguiente mes lo vamos a trabajar. Ahora, seamos ya un poco, o sea, tengamos ya la mente clara en lo que va a llegar a ser al final, ¿no? Hasta lo que algo que se pueda hacer una propuesta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay algunas cosas en las que nosotros no podemos hacer absolutamente nada como maestros, o sea, no está dentro de nuestras potestades, ¿no? Y no está al alcance nuestro. Por ejemplo, el decir que se tiene una muy mala conexión, que se tiene solo un dispositivo que para una familia de 3 hermanos que tienen que compartir para pasar clases. Eso no puedo yo modificar o cambiar. O sea, no está dentro de mis alcances. ¿Qué voy a hacer para hacer eso? ¿A una rifa, una feria, eh, una kermés solidaria para conseguir celulares, tabletas, qué sé yo? Eso no tiene nada que ver con lo que eso va a ser una gestión que no tiene que ver con lo que es nuestro diplomado. Tiene que estar relacionado, piensen ya en ese sentido, tiene que relacionarse con algo que sí puedo hacer. Mejorar la participación en el curso. Ah, sí puedo hacer. ¿A través de qué? Ah, bueno, ya vamos a ver más adelante qué estrategias, qué recursos, qué metodologías voy a tratar o podría usar en espacios eh, virtuales, presenciales, tal vez algunos, semipresenciales también. Ya, entonces esta parte la vamos a analizar con mucho más cuidado y, a ver, pasamos. Y nos vamos a centrar en este primer momento, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos al decir que este primer momento, que lo
denominamos análisis crítico de la realidad problemática, se debe hacer una lectura real, autocrítica, honesta. Y es algo que a veces nos es un poco difícil de hacer y generalmente preferimos echar piedras a otro lado. Por ejemplo, lo que yo he escuchado mucho y en algún momento tal vez he cometido también, he sido parte de esos errores, al decir, es que los de primaria, como ya pongo la piedrita, ¿no? Los de primaria no les dan buena base en matemáticas y en secundaria ya es difícil hacerlo porque no saben ni la tabla de multiplicar. Entonces, ¿cómo quieren que llegue yo hasta logaritmos si tenemos estas dificultades? O en las ecuaciones trigonométricas o en cálculo de áreas, volúmenes, perímetros, etcétera, en lo que vaya a ser matemática, ¿no ve? O sea, me estoy quejando, estoy viendo un problema, pero no lo estoy asumiendo yo. ¿Ya? Es que son flojos, es que no hay acompañamiento de sus papás. En las casas deberían ayudarles a hacer la tarea. Es que no estoy de acuerdo con la autoevaluación, que es una falla del mismo sistema. O sea, que el director no apoya, que no compra datas. O sea, ¿y qué hay de lo que yo como maestro puedo hacer? Y si somos realistas y tenemos esta mirada crítica, reflexiva, es decir, hacia nosotros, vamos a darnos cuenta de que los maestros, sin ánimo de ofender, aunque bueno, por las características de ustedes, del grupo, no van a llegar ni siquiera no les van a sentir, no van a sentirse aludidos, el maestro es conformista. Los posgrados ofertados por la Universidad Pedagógica, por lo que en su momento fue por el Profocom, por la UNESCO, no llegan al alcance que se desea. Y estoy seguro, o bastante convencido, me animaría a decir más que seguro, muy convencido de que de sus unidades educativas que están haciendo un diplomado, un posgrado, deben ser dos, tres de cada unidad educativa. No creo que tenga una unidad educativa que estén cinco, seis, siete maestros haciendo un posgrado. Es muy poco probable. Lamentablemente los maestros tenemos ese defecto. Y entonces, eso es algo que es una realidad. Recuerdo bien que cuando em, decidí hacer uno de mis primeros posgrados, hice un diplomado, la especialidad, y era conducente, que llevaba hasta la maestría, porque era con prerequisitos. Si no hacías la especialidad, no podías acceder a la maestría. Llegado el momento de la maestría, busqué a varios colegas que se animen a hacer la maestría, porque no se les requería en ese entonces 20 personas. Y bueno, estábamos 8 nada más de un grupo de 40 que hicimos la especialidad. Entonces, de las 20 personas que se necesitaba, no llegaban, como les digo, éramos 8, no llegábamos a 10. eh, Empecé a buscar a colegas, amigos, eh, a tratar de convencerlos para que se incorporen. La respuesta era, no, así nomás, no, así nomás. Resultado de eso, de esta falta de compromiso de muchos maestros con su mejora, con su formación, con sus procesos de posgraduales, es que llegada la pandemia, hay que ser honestos, no estábamos en condiciones de manejar una modalidad de educación virtual. No estábamos. Hicimos, qué sé yo, lo primero, WhatsApp. ¿Cuántos se animaron a usar un blog? No, no. O sea, era solo WhatsApp y nada más. Entonces, y por eso fracasamos y tuvimos que clausurar un año. Fue mucho, y hay que ser autocrítico, mucho fue responsabilidad de nosotros los maestros. También hubo responsabilidad de padres de familia, claro que sí, de estudiantes de un sistema, em, bueno, las federaciones, todos tuvieron su grano de arena en esto, ¿no? Pero hubo de parte del maestro, sí, y hay que ser
autocríticos y decir, no estábamos en condiciones. Obviamente, esto es en una gran mayoría. Hay una minoría, la que está en este momento aquí. Somos, por decirles algo, 25 personas del grupo, ¿verdad? Y de este 25 personas estamos eh, Britannia, Daniela, Elvis, Jenny, Marco, Oscar, René, Richard, Rosalinda y las personas que, bueno, tuvieron la gentileza de explicar que no podían asistir por inbox. Y entonces hay un conformismo. El maestro llega a la ciudad, consigue una unidad educativa cerca a su casa, unas 5 o 6 cuadras, y no se quiere mover de ahí por 20, 30 años. Uno entra en una unidad educativa y hay los maestros, los meritorios, eh, que dicen, yo he estado, pero ya estoy aquí 20 años en el colegio, 25 años en el colegio. ¿Por qué? Porque vive cerca, porque le conviene, pero durante esos 25 años no han hecho producción. Entonces, esa es la realidad. Somos conformistas. Nos gustan resultados a corto plazo. Las maestrías son difíciles de llenar de gente porque son año y medio, 2 años. Más que el dinero, hay que ser honestos, es el tiempo, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos esa lectura. Uno, por parte nuestra, somos parte de un problema, ¿sí? Ahora, trataremos dentro de lo racional de enfocarlo a, algo que podemos darle solución. En este caso, tal vez a lo que es parte de nuestro diplomado, ¿no? A la oferta académica que se está haciendo. Bien, para hacer esto se puede utilizar, y es sano, algunas herramientas que son sugerencias nada más, por favor, eso que se entienda, son solo sugerencias, ¿ya? Pero tomando en cuenta algo que, con esa mirada, ¿sí? Seamos críticos, sanamente críticos, con la finalidad de que eh, los resultados puedan ser transformadores, de verdad transformadores. Si yo voy a basarme en una mentira pensando que lo hago excelente mi trabajo, claro que hago lo mejor que puedo mi trabajo, pero hay que ser honesto, todo en este mundo es perfectible, quiere decir que puedo ir mejorándolo. Y si puedo yo mirarme a mí mismo y decir, a ver, yo como maestro tengo mis fortalezas, pero tengo estas debilidades y las puedo de alguna manera convertir en fortaleza esa debilidad trabajándola, sí, porque esta debilidad como profesional hace que mi proceso educativo también tenga esa debilidad. Si consigo convertir este desconocimiento basado en todo lo que podemos definir de nosotros mismos, en el manejo de tecnología, por ejemplo, en el manejo de metodologías, en planificación, si mejoro mi forma de planificar, mejoro yo también y se vuelve esa debilidad, puedo convertirla en una fortaleza. Por lo tanto, si se convierte en una fortaleza, puedo transformarlo en una mejor educación, ¿sí? Eso que esté claro. ¿Cuáles son las herramientas? Ahora sí entramos un poco más, que se pueden sugerir. Ojo, solo son sugerencias, ¿ya? No es un chaleco de fuerza que dice, todos deben usar portafolio. No, 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 no. ¿Sí? Ustedes eligen en función a las características que se quiera. Vamos a ver ahorita cuál con cuál conviene. Como sugerencias, nada más, pueden usar un portafolio, un diario de campo reflexivo podría ser una posibilidad, un estudio de caso, podemos agarrar unos 2, 3 casos para estudiarlo, no hay problema, una didactobiografía, posibilidad, o tal vez algún otro que ustedes puedan ver y puedan hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿esto qué nos va a dar? Una vez que tengamos claro que
¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuál es el problema real que existe y en el cual yo puedo hacer contribuciones al mejorar algún tipo de capacidad mía? Vamos a ir llenando una tablita como esta. ¿Ya? Que es parte, por si acaso, de la tabla que se debe llenar, que la ficha, ¿no? Una de las fichas. Ahora, si leemos bien, vamos a ver un conjunto de actividades que están acá y en la parte de la izquierda, perdón, y en la parte más amplia, donde están los cuadros vacíos, la descripción, pero con preferencia que tenga relación con el diplomado que se está desarrollando. Ahora, aquí seremos honestos, como vuelvo a repetir, bien autocríticos. Desde la práctica educativa actual, antes de cursar este diplomado. Primer punto que debemos agarrar un espejo y de preguntar sería, ¿cómo hago yo la preparación o cómo hacía hasta ahora la preparación de mis planes de desarrollo curricular, de mi PDC? Y aquí voy a poner ejemplo personal mío. En un principio, lo que yo hacía era, bueno, básico, ¿no? Agarrar el PDC del anterior año, cambiarle la fecha, mover alguna que otra cosita, alguna actividad, en función a los contenidos del plan anual trimestralizado, hacía que un poquito enganche más, ¿no? Un par de modificaciones y listo. Pero la base era mi plan de desarrollo curricular del año pasado. Lo que cambiaba era, bueno, de bimestre a trimestre tal vez, pero el resto era básicamente casi una copia fiel. ¿Cuándo empecé a cambiar esto? Después de hacer mi primer posgrado. Cuando empecé a conocer otras herramientas, otros recursos, dije, esto puedo aumentar aquí dentro de los recursos. Empecé a poner una que otra cosita dentro de dentro de todo. Se fueron haciendo ciertas modificaciones. Pero antes de eso era básicamente un casi copiar y pegar del año pasado, modificando, adaptando algunas cosas y que se acomode con el plan anual trimestralizado. Casi por ahí nomás iba, no hacía más, siendo muy honesto y sincero. La ejecución de lo planificado, ¿cómo hacía yo antes de hacer, eh, por decirles algo, mi especialidad? Bueno, la forma en que la hacía también era bastante mecánica. ¿A qué me voy con que era bastante mecánica? Estaba una cosa en el plan y a veces yo no lo tomaba en cuenta, simplemente no. ¿Por qué? Porque el plan ni siquiera lo había leído a conciencia, ¿no ve? Entonces era medio mecánico. Iba y me concentraba más en la resolución de ejercicios, por ejemplo, porque era matemática. Si no entendían, volví a hacer más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos, pero hasta casi mecanizarlos. Ya, el dominio del aula, como lo hacía antes, era basado, y esto nuevamente estoy ejemplificando nada más, para generar un nivel de orden en el curso, simplemente era bastante más autoritario. Aquí no me hablan, por favor, silencio, cállense, estamos haciendo. Ya, si alguien quiere hablar, pase al frente. Entonces generaba ese miedo, ese temor. Mi aula era bastante callada, entonces trataba de ser intimidante, ¿sí? Y yo tenía la verdad absoluta, es algo que, honestamente, es algo que yo lo hacía así. ¿Ya? En el desarrollo del contenido como tal, era netamente mecánico, por decirles, Pitágoras. ¿Saben qué? No les decía, hay una sola fórmula de Pitágoras, ni siquiera entendían eso. Simplemente, si falta un cateto, se aplica esta fórmula. Si falta la hipotenusa, se aplica esta fórmula. Para saber este ángulo, se aplica esta fórmula. El por qué no importa. O sea, esa era la posición que se tenía y que yo tenía. ¿Cuándo cambió? Obviamente, cuando ya entendí que había formas de demostrar Pitágoras, pongo como ejemplo, a través de ciertos que, aplicaciones, a través de ciertas páginas web, de ciertas dinámicas. Y cuando ellos han entendido, ahora
Mis clases son diferentes a las que empezaron, ¿no? Eh, mi clase es mucho más dinámica, utilizo mucho, me apoyo mucho en tecnologías, las TICs, siempre soy uno de los maestros que utiliza más el proyector para aula, trato de que sea participativo, siempre está con mi ratoncito, el inalámbrico, para que ellos les voy pasando uno por uno y pase, pase, pase al siguiente, al extremo, que en algún momento el director me dijo, profesor, tiene que dejarle salir a las señoritas al recreo. Es el último curso que está saliendo y eso se dio cuando justo mi curso era el más cercano a la dirección y el director había visto que tocó el timbre y nadie salía de mi curso. Y él decidió hacer el seguimiento, entró al curso. Yo les dije, y tocó el timbre, ya vámonos. Estito lo acabaremos. En mate nunca se ha visto eso, pero la forma en que se llevaba geometría en ese entonces fue muy dinámico, muy didáctico. Les gustó y el director me dijo, felicidades, excelente, pero cambió. O sea, se llega a, a esas cosas bonitas, a esas experiencias de verdad satisfactorias, pero con el cambio, cuando se acepta una nueva eh, forma, una nueva estrategia, una nueva metodología. Mis métodos, mi metodología de trabajo, bueno, en función al contenido, era, iba variando, ¿no? Entonces, pero era más inductivo, me animaría a decir que deductivo iba de lo pequeño a lo grande, un poco más así. Ya, pero eso iba cambiando. El manejo de recursos tecnológicos he tenido aquí una gran ventaja porque personalmente me fue muy bien, bueno, porque inicialmente antes de ser maestro salí de la universidad con ingeniería, entonces logré acomodar, ¿no? Y antes de ser maestro, yo era responsable del área, de la línea de informática educativa en Fe Alegría Chuquisaca. Tuve 11 años como responsable, trabajando con todas las unidades educativas en capacitación, formación de maestros y bueno, era en pura TICS. Entonces ahí sí tenía mi fortaleza. Con relación al uso de la lengua originaria, ¿qué es lo que podemos mencionar? Personalmente, y obviamente estoy poniendo como ejemplo, esta realidad para cada uno de ustedes va a ser diferente. Yo nunca he usado una lengua originaria. Lengua alternativa, sí. Inicié mi trabajo en la unidad educativa del Centro de Audiología, Escuela de Niños Sordos. Entonces, yo no he usado una lengua originaria, he usado una lengua alternativa, como es la lengua de señas boliviana. Durante los 4 años que estuve ahí, bueno, tuve que usar, perdón, la lengua de señas boliviana, que era el único que usaba. No usábamos ni castellano, para ser honestos. Todos los niños eran sordos, ¿no? Entonces, eso creo que es algo medio diferente, ¿ya? Cuando estaba trabajando, después de eso pasé a otro espacio de trabajo en la SFEM, ahí no usé la lengua originaria. Ahora, con relación a la lectoescritura, por tal vez un poco más por lo que antes de hacer cualquier posgrado, eh, no, no he sido muy de la línea de, tampoco, para ser honesto, ni de producción escrita. Fue la especialidad la que promovió que como producto final de especialidad hagamos un texto didactizado del área de matemáticas de un curso de secundaria que era lo que teníamos que hacer, ¿ya? Pero fue a raíz de eso, ¿no? Ahora, los procesos evaluativos eran los bastante clásicos, apoyados esencialmente en pruebas objetivas poco contextualizadas. Es decir, no era resolución de problemas, ya era ejercicios, 2 más 2 y listo. Que ellos sepan de dónde viene el 2 más 2, bueno, no era mucho el inconveniente ni la premisa mía, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos, estoy planteando así, de esta manera se debe hacer el llenado de esta tabla, pero
tomando en cuenta la honestidad, la mirada crítica, muy crítica y honesta de la práctica educativa actual. ¿Sí? Esto me va a permitir tener como resultado identificar un problema que sí es posible que sea, que pueda elaborar más adelante, como se ha mostrado, un, una propuesta de transformación en el proceso educativo. Ahora, existen algunas herramientas que el texto también los pone como sugerencia nada más para hacer esto. Ahora, depende con quién estamos haciendo, ¿no? Como docentes es una cosa, como gestor, es decir, con la parte administrativa, también es otra cosa. Veo que hay elementos comunes también. Y dice aquí que es solo sugerencia, herramienta sugerida. Se puede utilizar círculos de reflexión. Es una opción bastante viable, la vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Se puede utilizar la escucha, es decir, solamente escuchando lo que ya sean los colegas, ya sean los estudiantes, los padres de familia puedan decirnos. El dibujo de la comunidad, no hablamos de graficarla, ¿no? Sino de hacer la descripción de lo que consideran que es la comunidad, hacer un tazo, un árbol de problemas, que también es una posibilidad. Si eres gestor, puedes hacer un diagnóstico participativo. Los círculos de reflexión, fíjense que se acomoda tanto para docentes como para gestores. FODA, ¿no? Hacer un listado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, un árbol de problemas, un pescado, etcétera. ¿Sí? Ahora, si hacemos un círculo de reflexión, que es una de las herramientas más interesantes que se puede hacer, que se puede utilizar, debemos entender de que se va a hacer enmarcado en el respeto y que va a tener como característica uno, que es abierto, es decir, no hay ningún, dentro de la temática no hay nada que se deba prohibir. No me hablan de esto, no. ¿Sí? Es abierto. Esto nos va a permitir identificar y sacar una foto real, una radiografía de la realidad, perdón en la redundancia, de la realidad educativa. ¿Sí? Al tener varios participantes, se va a hacer obviamente comunitario, y si manejamos el marco del respeto sin monopolizar el diálogo, será muy dinámico. Esto nos va a permitir, lógicamente, adquirir, identificando el problema, posibilidades de transformación. En este espacio que se va a generar de diálogo, va a permitirnos también hacer un análisis real sobre las problemáticas, necesidades, la forma en que ven otras personas un determinado proceso educativo, la mirada que yo tengo como maestro de la poca participación, voy a ponerlo como ejemplo, la poca participación de mi alumnado, yo lo veo de una manera, el estudiante lo ve de otra manera, el director lo ve de otra manera, de acuerdo a ciertas características. Tengo un colega que es bastante duro y los mismos niños, bueno, los mismos jóvenes, perdón, en este caso, hacen mención y dicen, no, es que tenemos con el profesor X, vamos a ponerlo así, y él no deja que nadie hable. Entonces, cuando él entra así, ya directamente no. Oye, buen día. Ya, siéntese. Ya, nadie me habla. Silencio. ¿Ha quedado claro o no? O sea, ese es el tono. Entonces, una participación casi nula. Para él es maravilloso porque le permite desarrollar su proceso. Él es fascinado cuando están en total silencio todos sus estudiantes. Pero ¿cuál es la visión del estudiante? Antes de eso, yo he tenido la oportunidad, o siendo honesto, me han pedido, profe, por favor, 10 minutos, tenemos repaso de esta materia con el siguiente profesor que viene, que es el profesor X. Y yo, ya. Y se reúnen entre ellos, no dicen, esto seguramente va a preguntar. Y solo dicen, no, es que es memoria nomás con él.
Yo dentro de mí haciéndome a loco escuchaba, su punto de vista es diferente. Pero esto nadie le pregunta, no, pero no le puedes preguntar, así te dice. Los mismos chicos han dicho, cuando han dicho, pero esto cómo es, no sé, nadie le pregunta, no, ¿qué se va a poder preguntar? O sea, ya totalmente la posibilidad de hacer una consulta al maestro ya queda truncada, pero para él está bien. Ahora, ¿cómo lo ve eso? Dirección, por ejemplo. Entonces, es importante que cada uno, de verdad, muestre su percepción real. ¿Sí? Los padres de familia tienen una visión, los estudiantes tienen otra visión, los maestros tienen otra visión, la dirección tiene otra visión. Entonces, un círculo de reflexión tiene que tener, primero, libertad, horizontalidad. Todos tienen la libertad de expresarse libremente lo que consideran que debe hacerse. ¿Listo? Ahora, si vamos un poco a analizar los pasos que se debería seguir, los detalles, las premisas que se deben tomar en cuenta para poder desarrollar esta herramienta, para tener buenos resultados, estaríamos hablando de, primero, la descripción de la realidad educativa, es decir, primer punto, analizamos la realidad. ¿Sí? Esto es lo que pasa, planteamos el problema así, no hay participación en el curso. Muy bien. Esto tiene que llevar al siguiente paso, que sería la reflexión sobre las problemáticas y las potencialidades que se tienen. Sí, sería nuestro siguiente paso. O sea, empezamos a hablar, conversar, dialogar sobre esos problemas, que cada uno ponga su punto de vista y qué es lo bueno, qué es lo malo, analizando pros, contras. Esto nos va a llevar, obviamente, a lo que va a ser la evaluación, perdón, la evaluación, ¿sí? Donde vamos a valorar, darle nuestro punto de vista, nuestro criterio sobre, ya un poco más puntual, sobre cada una de las, ya sea problemáticas o potencialidades que se pueda tener. Ahora, aquí viene el ciclo, porque es parte del ciclo. Esto nos va a permitir también tomar ciertas acciones, posibilidades, plantearemos como hipótesis. Y si cambiamos esto, y si, y si hacemos este otro, y si hacemos que los demás participen, y si formamos grupos para que solo uno sea el que hable manteniendo el orden, porque es difícil para mí, digamos, ¿no? Y terminar, lógicamente, en las conclusiones. Ahora, este es círculo de reflexión no es directamente el uno, luego el 2, luego el 3, luego el 4. No, el uno, el 2 puede volver al uno, luego pasar al 3, luego volver a analizar, o sea, tiene interactividad entre todos ellos. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades. Otro, otra opción es otro ejemplo que nos plantea el texto. Como ejemplo, nada más, por favor, es la posibilidad de usar un diálogo informal. ¿Sí? Este diálogo informal, cuando es conveniente, cuando se utiliza entre docente y docente. ¿Ya? Esto, ¿qué quiere decir? Que, bueno, converso con un docente, puede ser de la misma especialidad o que lleve con el mismo curso que quiero analizar o el grado, ¿no? Y, bueno, empezamos a hablar, ¿vos cómo haces? ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas de esto? Es simplemente una conversación, un poco dirigida, sí, pero no estamos hablando de un cuestionario, no es una entrevista. ¿Ya? Entonces, un poco llevado, un poco direccionado, sí, pero que no sea muy evidente, ¿no? Hola, ¿podemos hablar sobre la poca participación que tiene el primero A? No, ¿ya? La idea es llevar la conversación, girarla en torno a un eje central que es el que quieres averiguar. Una vez que se hace eso, puedes usar, y aquí nos da como sugerencia, este pequeño cuadro para toda la información en fresquito, escribirla aquí y hacer ese análisis crítico. ¿Ya? Y ver qué es lo que le funciona a él, qué es lo que le funciona a otro y anotar eso. Esto es muy útil cuando hago con mis pares.
Ahora, se puede hacer algo muy similar si voy a usar un diálogo informal entre el docente y el gestor, es decir, entre una entidad que gestiona, por decir el director. Y aquí su punto de vista del director es diferente porque el director hace un acompañamiento, ¿no ve? Entonces, conversar con él también, que vaya saliendo de una manera un poco más espontánea y su punto de vista. ¿Qué es lo que el director percibe en los demás colegas? ¿Qué es lo que percibe cuando hablamos de la participación en aula del profesor X, Y, del Z, de la maestra, del maestro? La idea es que gire nuevamente la conversación y es sano hacerlo también de esta manera con otra instancia, ¿ya? Para que también se puedan recoger diferentes insumos ya con otra mirada. Y también la forma de centralizarlo sería más o menos la misma, ¿no? Ponemos toda la información que nos dijo y luego hacemos un análisis de por qué y qué. Y por último, tendríamos un ejemplo más que se nos plantea, el buzón de sugerencias para los estudiantes. ¿Cómo podríamos recoger sugerencia nuevamente? Entonces, hacerles una encuesta que sea anónima. La idea es esa, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendemos con esta herramienta? Bueno, lo mismo que la anterior, recoger información de los diferentes criterios que puedan tener los estudiantes de los procesos educativos, eh, usando solo esto, ¿sí? Una fichita, nada más. Con preguntas que no sea pero sí, no, mucho, poco, nada. No, no queremos estadística, ¿ya? De manera anónima, lógicamente, ¿ya? Y que, mm, bueno, el maestro va a elaborar un conjunto de preguntas que estén relacionadas con los aspectos de la clase y las problemáticas que quieren trabajarse, ¿no? Preguntarles, si damos vuelta sobre el mismo ejemplo, ¿por qué crees que participan tus compañeros? ¿Por qué tú participas o no participas? ¿Qué necesitas para participar? ¿Qué es lo bueno de participar? ¿Qué es lo malo de no participar? Entonces, un conjunto de preguntas que nos pueda brindar luego insumos, recursos, también para hacer eh, un análisis más real. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este está planteando como ejemplo para un diplomado en educación despatriarcalizadora. Nosotros nos interesaría saber otro tipo de problemáticas que se relacionen un poco con la metodología, sí, tal vez tratar de que vaya direccionado, no quiero decir que sí o sí tiene que ser, pero podría ser un poco direccionado a una de las de los cuatro momentos metodológicos, ¿no? Y ver cuáles son las fortalezas, las debilidades, qué es lo que ellos entienden por práctica, teoría, valoración, producción. Entonces, esta fichita las recogemos, les damos, escríbanla, uno de sus compañeros que centralice cualquiera, no hay problema, o una vez que terminen pongan en esta urna, en esta caja, no necesito nombres, todos lo van a hacer con el mismo color de bolígrafo para evitar sus ciertas susceptibilidades. Entonces, una vez hecho eso, lo único que nos quedaría sería centralizarlo todo esto, ¿no? En una tablita parecida a esta, podría ser, donde anotamos todas las dificultades, las fortalezas de las respuestas, de cada una de las respuestas, de cada uno de los ítems, y bueno, hacemos el análisis. Eso es lo que como idea global tenemos que hacer, ¿sí? En este primer módulo. El resto, la mirada crítica, por ejemplo, ya se hará en el segundo módulo, pero ya lo pueden ir, ya podemos ir haciéndole una breve lectura para ir entendiendo, para que se relacione, para que no sea en el segundo momento que diga, ay, no, creo que me he equivocado, haré de nuevo todo.
o en el tercer o cuarto momento, cuando ya estén haciéndola, tengan la visión ya general, ¿sí? Ahora solo nos queda empezar a trabajar, lógicamente. Entonces, lo que quería decirles era esta parte, voy a volver aquí. Esto es lo que tienen, este es el global. Esto tiene que estar en la cabeza de cada uno de nosotros y decir, lo que voy a hacer ahora va a repercutir para lo que voy a hacer en en el segundo módulo, el otro mes. Y tengo que ir con el mismo cuento, con la misma línea, con el mismo traje al tercer momento para proponer una propuesta de transformación que va a ser de aquí a 2 meses. Eso lo tenemos que tener ya claro. ¿Cuál podría ser? Entonces, ya hay que tener una visión global de todo para que esto no se nos vaya a disparar. Y cuando estemos haciendo la propuesta, digamos, creo que noche era nomás de que haga de este otro. Mejor cambio, entonces lo voy a cambiar el momento 2, el momento 1, rehacer todo el trabajo. O sea, no, vamos ganando tiempo y hagamos ya viendo el global. ¿Sí? Por eso esta lectura de esto considero que es importante. Bien, eso es con relación a lo que se tiene que trabajar. A ver, volveremos aquí a ver, ya me había cerrado. Entonces, ya hemos hecho la lectura de la guía y lo que nos queda. Entonces, ya tenemos esto. La ficha, mirada introspectiva, es esta. En la primera parte, obviamente aquí no hay problema, va el nombre del diplomado, el nombre del participante, la especialidad, lugar y fecha. Eso no requiere más trámite. Lo que hemos dicho, las actividades, aquí vamos a empezar a llenar cómo es lo que ustedes hacían antes del diplomado, la preparación de la clase de su PDC. Cómo realizaban la ejecución de lo planificado, el dominio de aula, todo lo que se ha ido mencionando deben ir llenando en esta ficha. Solo es llenar de ficha, no es mucho. Bien, si seguimos, luego tenemos la ficha 2, planificación para la reflexión en comunidad. Es esta otra ficha. Y los actores que nos interesa es tener cómo voy a trabajar con los estudiantes. Sugerencias, puede ser círculo de reflexión o también lo que hemos visto aquí, que podría ser la opción de buzón de sugerencias, ¿no? Esto, buzón de sugerencias para trabajar con estudiantes. Podría cambiarse esto, ¿no? Buzón de sugerencias. ¿Cómo voy a hacer el buzón de sugerencias? Hago la descripción y la posible fecha para hacer esta actividad. Con el director, ¿qué voy a hacer? Un diálogo informal, una entrevista, un portafolio, etcétera, lo que ustedes quieran. Con los maestros, con los colegas, ¿cómo voy a hacer? Entonces necesito 4 herramientas, 4 recursos y los voy a describir y colocar las fechas, nada más. Es solo esta página, no es más lo que hay que hacer. Bien, luego tenemos, y hemos visto las orientaciones didácticas de la semana 5, y en lo que nos vamos a centrar, ahora vamos a dar un pequeño vistazo, ya, pero no total, sobre las orientaciones didácticas para el producto final. Y aquí está. ¿Qué es lo que se requiere para, no hablo de esta semana, sino el resumen de todas las semanas que se han ido trabajando para aprobar el módulo? Esto tiene buen puntaje, hay que esforzarse. Bueno, y aquí está lo que nos dice diseño y elaboración de una revista educativa digital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Veamos la consigna. Elaborar una revista digital empleando el recurso que vea conveniente. Quiere decir, si quieren usar Word, adelante, bárbaro, usen Word. Si quieren usar PowerPoint, pues usen PowerPoint. Si quieren convertirlo a PDF, bárbaro. Si quieren usar Publisher, si quieren usar, no sé, lo que quieran para hacer una revista. En esa revista, ¿qué cosas vamos a tener? Los productos de las 4 semanas. ¿Sí? Entonces, en una parte, bueno, una introducción, después de eso van a entrar, van a colocar directamente la infografía creativa, la primera que hemos hecho. Después, como otro, si fuera como otro artículo, diremos así, la infografía científica.
También vamos a anotar las participaciones del foro, la redacción del ensayo que van a terminar de mañana de subir. Y por último, la redacción de la identificación y precisión del tema a investigar. Es decir, el resultado de esto, ¿no? Del primer momento. Eso es lo que debe entrar. Ahora, ¿cómo se va a presentar? Bueno, dice, sube el documento a plataforma en un solo archivo. Puede subirlo también a ISU, a Camaleo, compartir el enlace y debe tener este nombre. Bueno, y aquí están los recursos y no hay más tareas por si acaso. Es solo eso. Ahora, para tener una idea, un poquito, y esto rapidito lo vamos a hacer, lo vamos a profundizar lógicamente el día martes, pero aquí menciona que podríamos usar, que debemos hacer una revista educativa digital. Y nos plantea dos posibilidades. Puedes subirlo a ISU, dice, o a el otro. Voy a entrar a ISU, ISSUU, ISU. Y la primera opción, isu.com, es la que me interesa. La primera vez seguramente no van a estar logueados, entonces voy a hacerle un clic derecho en un lugar donde no exista nada y voy a usar la opción de traducir a español. Bien, y lo que tengo aquí, una vez que estén logueados, porque aquí solamente van a tener que iniciar sesión, pueden usar su correo sin problema. Veamos qué cosas hay. Puedo subir un archivo, agregar datos del Dropbox o del Drive, o subir un PDF. Y puedo hacer publicaciones. Voy a ver en la izquierda que tengo. No tengo ninguna publicación. Artículos, historias. No tengo para empezar uno nuevo. Historias visuales. Estadísticas. Con entrada de dinero, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a la primera. Y aquí en la primera, en Home, bueno, nuevamente en español. Bueno, y bueno, aquí lo que tengo de apoyo y demás cosas, ¿no? Tengo para hacer menú, para hacer libro, para hacer revista. Y aquí tengo ya una revista. Ah, ya. Por lo menos tendré una idea. A ver, voy a descargar así vacía. En la parte inferior veo que se ha descargado. Aquí está. Abrimos. Y es una plantilla de PowerPoint con más o menos esta. Ahora lo vamos a poner para que se habilite la edición. Ratito, ratito. Listo. Entonces, podría poner mi primera parte, una imagen que fíjense, la puedo modificar, no hay problema. Aquí el título, la revista digital. Tiene esta es la portada, una contratapa. La siguiente hoja es una tabla de contenidos, que obviamente, fíjense, todo esto se puede ir modificando, ¿no? Simplemente transcriba nada más el contenido. Después tengo lo que podría ser ya mi primera infografía, la que había realizado. Copiar y pegar nada más sería. O modificar, tal vez ponerle alguna cosita más por aquí, por allá, acomodarlo, pero más o menos va a quedarme así. O una introducción. Aquí poner la segunda infografía en la siguiente hoja. Aquí lo del foro, todo lo que yo he participado en el foro, los criterios, poniendo la pregunta, tal vez aquí reordenando de otra manera, no habría problema. El ensayo, puedo colocar aquí el ensayo. Aquí la lectura de la realidad del problema que quiero solucionarlo. Ahora, si ustedes ven, fíjense, tengo más posibilidades de poner más, hasta llegar a la finalización, ¿no ve? Final de contratapa y tapa atrás, final. Ustedes tienen la libertad
sin problema de decir, creo que esto no me gusta, entonces esto pues lo saco, lo voy a poner aquí y aquí lo elimino, no habría problema, elimino. Eh, creo que antes de usar esto voy a usar esto, entonces esto lo acomodo aquí, esto lo acomodo por acá. Entonces, reacomodan su revista como consideren que pueda verse mejor, de una manera más agradable, grata a la vista, modificamos colores, tamaño, todo eso, pero ya tendrían una base, ¿no? De una revista. Así, sencillo, sin mucho problema. Ahora, si la quieren hacer directamente aquí, bueno, pueden hacerla. Resulta un poquito más complicado, lógicamente, pero bueno, aquí dicen, ¿no? Esta plantilla es así, haga descarga, luego cárguelo nuevamente ahí, lo subes. Una vez que ya lo tienes, lo arrastras hasta aquí, cargando el archivo. Y aquí ya puedes poner esto, ¿no? Y ya está. Pueden poner Word, pueden poner PDFs, PowerPoint, y lo suben. Y se va a encargar el programa de hacerlo estéticamente bonito. Pero, siendo honesto, no queda todo bien bonito que digan tan bonito, no. Como ideas puede servir, ¿sí? Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle, como les digo, si desean, el día martes, en la siguiente sesión, donde nos vamos a concentrar bien ya en lo que va a ser la, la revista, ¿ya? Entonces, la revista la vamos a hacer. Por ahora, lo que nos interesa en esta primera parte, para que no sea muy pesada nuestra sesión y no estemos hasta las más tarde, nos interesa que podamos resolver estas dos plantillas que están en plataforma. Sí, están acá en la revista digital, orientaciones didácticas. Lo que tenemos que subir son, esta es la ficha, una mirada introductiva, esas dos cosas hay que llenarlas, ¿no? Y volver a subir. Eso, ¿sí? Análisis crítico de la problemática, esto es lo que hay que subir. ¿Basado en qué? En lo que se ha mencionado el día de hoy, de todo esto. Hemos hablado ya, ¿sí? De cómo se va a hacer parte del producto académico final. Todo esto se ha comentado, entonces, bueno, solo nos queda, como dice aquí, bueno, empezar a trabajar. Nada más. Ahora